Entonces arrancamos con el teorema del residuo. ¿Cómo está la audiencia? 21. Sí, está bien. Buenas tardes a todos. Buenas. Buenas tardes. Y vamos a hablar del teorema del residuo. Y la interpretación, por supuesto. Pero no lo vamos a hacer aquí. En este libro de Chokosky, los teoremas vienen así en color naranja. Ahí se distinguen. Y más o menos dice así. Por eso lo logramos entender y aplicar. Si un polinomio f de x, normalmente en los cursos de ustedes se le llaman p de x, pero el nombre puede ser cualquiera, se divide entre x menos c. Ese divisor no es cualquiera. Este divisor, por simple inspección, sería un divisor lineal. Normalmente la linealidad se menciona de esta forma, ¿no? Un polinomio de grado 1. Aquí me dicen que es lineal. Podría imaginar que el valor de a debe ser 1, pero es suficiente aunque sea lineal. Si un polinomio se divide entre un polinomio lineal, digámoslo así, como interpretación, entonces el residuo de esa división es el valor numérico evaluado en el polinomio. ¿Valor numérico de qué? Una forma de hacerlo, como ya sabemos ecuaciones, por lo menos lineales, agarre el divisor o tome el divisor, que sería este por el teorema, iguálelo a 0, es decir, transfórmelo a ecuación y resuelva. Encuentre el 0 de ese factor. Y al encontrar el 0 se hallará usted frente a que x es igual a c. Pues ese x es el que evalúan aquí, ¿ve? Sustituye a x por c, valor numérico. Al final el residuo es el valor numérico. Voy a poner un ejemplo. Así, ¿ve? Supóngase que el polinomio se llama, ejemplo, que el polinomio se llama p de x. Aquí no dicen si debe tener el polinomio algo especial. Sencillamente es un polinomio lineal o no lineal. Supóngase que es x cuadrado menos 3x más 1. Y me piden calcular el residuo. Hallar, lo voy a poner hallar, aunque no debería poner hallar, porque no es que va a buscarlo, tienen que calcular, lo voy a poner como debe ser. Hallar es buscar nada más. Es calcular. Calcular el residuo. Es decir, lo que se pretende es dividir el polinomio p de x, escrito así, entre ese polinomio. Me falta todavía el residuo de p de x entre, pongámosle aquí 3x, x voy a poner. Polinomio lineal entre x más 2. Entonces nosotros sabemos que si dividimos, los términos eran dividendo divisor, cociente, y debe haber un residuo. El teorema lo que nos está garantizando es que si estas condiciones se dan, el residuo no necesita realizarse la división para obtenerlo. Se puede obtener directamente con el valor numérico, donde evalúa usted esa x en la función. Entonces, esto satisface las condiciones. Supóngase que el p de x era este. Y le digo que encuentre el residuo, calcular el residuo. No puse la pregunta completa. Residuo de dividir p de x entre x menos 2, más 2. Lo puedo plantear así, ¿eh? Es válido. Y va a llegar a la misma respuesta, pero es más largo. Puedo plantearlo y hacer la división. Nadie me prohíbe que yo haga esto. Pues. Todavía se puede. Y divido entre x más 2. Si yo hago la división aquí me va a quedar el residuo. Es más, lo vamos a probar para que miren ustedes que da lo mismo. Es decir, puedo encontrar el residuo ejecutando la división o aplicando el teorema. Si quiere, primero lo hago dividiendo. Lo voy a hacer por división. Y si quiere, lo hago por división sintética. Lo hacemos. ¿Se acuerdan de la sintética? ¿Por hago con sintética esto? ¿No se acuerdan? Chile. Vale, pues voy a borrar esto. Quiero dividir esto. Y con división sintética se usaban los coeficientes. Forma canónica de esto, coeficiente de este es 1. Menos 3. 1. Y aquí se encontraba el 0 también. Es decir, que es igual a 0. X más 2 igual 0. Entonces x vale menos 2. Puedo usar este proceso. Yo le expliqué de dos formas. Divide entre menos 2. Y opero con la división de Ruffini. Se baja el primer término y empieza a multiplicar. Este por aquel es menos 2. Sumado es menos 5. Este por aquel es 10.
sumado a 11. ¿Qué quiere decir? Que el residuo siempre queda en el último número. Este sería el residuo de esa división. Si me preguntaran, ese residuo, yo decir que ese residuo es 11. Pero esta vez lo hice dividiendo. Ahora, el problema va a ser que este sea de grado 80 o grado 2000. ¿Se imaginan cuántos términos van a haber aquí? Si aplico el teorema, lo reviso. ¿Cuándo lo voy a aplicar? Cuando tengo un polinomio cualquiera y lo pretendo dividir, voy a borrar esto. Lo pretendo dividir entre un polinomio lineal. Eso es lo que quiere el teorema aquí. Yo le pregunto, ¿qué quiero? Dividir un polinomio cualquiera entre un polinomio que en efecto es lineal. Entonces el teorema es aplicable. Dice, no, fíjese que no necesita dividir. Tome el polinomio y evalúelo en un número que le llaman C. ¿De dónde sale ese C? De aquí. ¿Ve? Toma el divisor y calcula el 0. Es decir, igual a 0 y despeje. Ese de X es menos 2. Pues ese menos 2 es el que le están llamando C. Aquí yo los mostré. ¿Ve? Si el divisor tiene esta forma y despeja para X, X vale C. Es el que ponen aquí. ¿Ve? Entonces quiere decir que en vez de poner, es lo mismo que tener P evaluado cuando C vale menos 2, ya que conozco el valor de C. Y esto se llama valor numérico. Ya no necesito dividir. Numérico. Y lo voy a calcular. ¿En qué significa ese P de menos 2? Sustituir la variable del polinomio, color rojo lo voy a poner aquí, la variable del polinomio, sustituirla por menos 2. Lo voy a hacer con verde. Sería menos 2 al cuadrado, y es calculadora, menos 3 por menos 2 más 1. Calculadora. Si todo está bien, debería dar 11. Entonces hay un solo con la máquina. Verifique Sí, da si da 11. 11. Da 11. Sí, ¿Confirme? Sí, ¿verdad? Entonces, sí, eso me confirma que no necesito dividir para encontrar un residuo, siempre y cuando se cumplan las condiciones del teorema del residuo. Hago otro que ya no podría hacer por división. ¿Qué ventajas tiene este, por ejemplo? Cuando el teorema en realidad es útil. Imagínense que hablo de un polinomio Q de X. No, porque es rojo. Q de X. Y le pongo aquí el grado X a la 75 más 10 X a la 60. Puedo poner un montón de términos. Menos X a la 30 más 8X a la 10 y puedo seguir a discreción. Más un tercio. Y le pido encontrar el residuo en calcular. Voy a tomar otro polinomio y un polinomio que le llamo h de x igual a 1 menos x. Así ve. Le pido calcular el residuo de dividir, porque el residuo es de una división que sale, dividir q de x entre h de x. Es claro que ya puedo hacerlo dividiendo, pero ¿qué tal si este tuviera, por ejemplo, los 76 términos? No va a terminar en un día. Entonces, antes de meter mano a la división, y como solo me piden el residuo, aquí la sospecha es que me piden solo el residuo. No me piden el cociente, ¿estamos? Sino que solo el residuo, es sospechoso. Y le podrían decir también, calcula el residuo sin necesidad de dividir, pero esta es mucha ayuda. Usted tiene que saber cuándo se usa el teorema. ¿Cuáles son las condiciones del teorema? Polinomio cualquiera, ahí lo veo, Q, y un divisor lineal. Eso es importantísimo. Por interpretación del teorema, y le pregunto, ¿y este divisor es lineal? CH. Es lineal. sí, Y entonces digo, bueno, no hay problema, se aplica el teorema. Aquí nomasito, entonces 1 menos x debe ser igual a 0, despeje para x. Pasa la x al otro lado y le queda esto, si lo deja en ese orden. Quiere decir que el valor de c que va a utilizar usted del teorema, recordar el teorema, es 1. Entonces digo, fíjate que el residuo de esa división es lo mismo que tener q evaluado en 1. Y ese es valor numérico, y con eso tengo el residuo. Sustituye a 1 en esa variable. Quedaría 1 a la 75 más 10 a la, más 10x a la 1, perdón, a la 60 menos 1 a la 30, facilito, más 8 por 1 a la 10, que es valor numérico, más un tercio.
y procedo. Si la máquina no me sirve porque los números exponentes son muy grandes, le ayudo. 1 a la 75, ¿cuánto da? Sin hacerlo de un solo, así por parte, para repasar. 1. 1. ¿Por qué? El 1 elevado a cualquier exponente da 1 siempre, ¿verdad? Sí. Aquí sería más 10 por lo que sale de esto, sigue siendo 1. Este sigue siendo 1 más 8 por otro 1 más 1/3. En realidad es facilito. Aquí lo que le toca sumar es 1 más 10 menos 1 más 8 más 1/3. Estos 1 son opuestos y se cancelan. Al final lo que le va a tocar sumar a este 8 con este 10 de 18. Y le sumo 1/3. Y sumo con la calculadora si quiere. ¿Cuánto da eso? Que lo puede haber hecho de un solo, sin mostrar esto. Esto en realidad se sustituye y luego lo hace con la máquina de un solo. ¿Cuánto da eso? Excepto que aquí no se ponen decimales nunca. A menos que se los pidan. 55 sobre 3. 55 tercios. Y ahí terminó mi trabajo, ¿no? Ese es el residuo. Le pongo nombre, es lo que me estaban pidiendo. ¿Qué estoy viendo? Que el teorema del residuo me permite acceder al residuo de una división sin dividir. Pero tengo que conocerlo y saber cuáles son sus condiciones. Y así podría regresar al material. Miren lo que hay aquí. Estoy viendo el teorema del factor. Aquí están haciendo la división con el proceso de ustedes, pero no están aplicando el teorema. El teorema lo aplican aquí. Primero lo hacen por división para comparar y luego le hacen aplicando el teorema. Clarito. Un teorema más. El teorema del factor. Son dos teoremitas chiquitos, pero bien útiles. Teorema del factor. Licenciado, ¿Sí? fíjese que entré a esta sesión para hacerle una noticia. Fíjese que en mi lugar no hay energía eléctrica. ¿Cómo está haciendo? Bueno, yo estoy ahorita con porcentaje bajo, con un 8% en mi celular. Y le pregunté y si me podía subir la clase a YouTube. ¿Cómo no? Ahí le va a llegar, ahí yo lo voy a subir. Después de terminar la clase, le voy a mandar el PDF, esto que estoy escribiendo, y le voy a subir a YouTube. No se preocupe. Sí, porque dicen que en Pavana fue el problema, que se quemaron 2 postes y se reventaron unos transformadores. Híjole, sí, no se preocupe. Ahí va a estar en el canal. A partir de que termine la clase, empiezo a hacer eso para que lo pueda ver a tiempo. Ok, No se preocupe ahí. muchas gracias. Puede conectarse, no hay problema. Muchas gracias, profe. Ok, vaya, bueno. Buena tarde. Igual. Entonces, les decía a ustedes, el teorema del factor. Estas son algunos de los Cierren los temas que se van a micrófonos. abordar y también la retribución a los accionistas en forma de recompensa. Cierre el micrófono, que no nos haga ruido. Dice, un polinomio f de x, mire que aquí le llaman f de x siempre. No importa el nombre. Tiene un factor o divisor. Por aquí no dice que es divisor, pero yo le agrego la palabra. Tiene un factor o divisor. Factor y divisor es la misma cosa. Sí y solo sí. ¿Qué cosa cree que es esto? F de C igual a 0. ¿Qué cree que sería esta notación? Un polinomio lineal. No, este sería el teorema del residuo. Si solo si el residuo es igual a 0. Porque recuerde que las condiciones son polinomio cualquiera, polinomio lineal y f evaluado en este C cuando esté igual a 0. Este es el teorema del residuo. Es decir, que el teorema de factor ocupa el teorema del residuo. Y lo que está tratando de verificar es lo siguiente. Voy con la interpretación, porque no estaba interpretando todavía. Un polinomio cualquiera tiene un factor lineal, porque aquí no dice que es cuadrático. No dice que es cuadrático, es lineal. Las mismas condiciones anteriores. Ese polinomio lineal va a ser factor si y solo si el residuo de dividir el polinomio entre ese posible factor me da 0. Lo puedo probar. Así ve. Mira lo que ocurre con números hebreos, facilito. Imagínese usted que tiene el número 20. 20, hablemos con polinomio constante. ¿Cuáles son los factores de 20? Si quiero le pongo 1 o 2, lo más clásico. 20, 1 y 20 están fijos. Son factores. ¿Sí? Multiplico 1 por 20, 20. ¿Qué otro? Otro factor de 20. 2. Otro factor de 20 es 4. 10. Otro factor es 4. Otro factor es 5. 5. 5, ¿verdad? Si no los pongo en orden, vaya, muy feo, donde dicen, no me gusta esa notación. Pues voy a poner así.
Los factores de 20, si quiere, puedo poner que es 1, factores. Son 1, el 2, el 4, el 5, ¿estamos? El 10, el 20. Es decir, esos son los que llaman factores. Yo le decía también a usted que aquí, factor o divisor. ¿Están? Son factores, todos ellos. Pero también son divisores. Si divide 20 entre 1 es 20. Perdón, es exacta la división. 20 entre 1. ¿Cuánto le sobra el residuo? 0. Eso es lo que está aquí, ¿ve? Por eso se llama factor. Agarre 20 y lo divide entre 2. Haga la división. ¿Cuánto le da el residuo? 0. Es esto que está aquí. Mire. Por eso se llama factor. Si yo le digo, y 3 es factor de 20. ¿Será 3 factor de 20? No está en la lista, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando divida 20 entre 3? El residuo no va a ser 0. Entonces, para saber si algo es factor de algo, lo que hay que hacer es calcular el residuo. Si me da 0, sí. Es decir, si la división es exacta. Por eso a esto se le conoce como factor o divisor. Si es factor, forzosamente divide divisor. También divide el número dado. Puedo agarrar otro, mire, 20 entre 10. Si es factor, el residuo debe ser 0. ¿Y quién no sabe que eso del residuo es 0? Por eso es que estos son factores. Entonces, para averiguar si algo es factor, basta con calcular el residuo. Y si el residuo se le puede aplicar, el teorema del factor es más fácil. Por ejemplo, imagínense que este es x a la 9 menos 1. Y yo le pregunto, ¿es x más 1 un factor? Pregunta. La respuesta va a ser verdadera o va a ser falsa. ¿Qué tomaríamos, por ejemplo, en esa pregunta? Entonces, ¿qué hago? Primero, una opción es factorizar. Factorice este y busque si este sale ahí. Yo podría empezar a factorizar. Si quiere uno más pequeño todavía. ¿Qué pasa si es esto? X al cuadrado. Voy a hacer uno que se pueda factorizar fácil. Para que lo mire. X al cubo menos 1. Pregunta. Voy a ponerlo aquí. Para x al cubo menos 1, coma, armando la pregunta, x menos 1, ¿es factor? ¿Es factor? Voy a borrar este de aquí. Dos formas de hacerlo aquí. Factorícelo con lo que conoce. Diferencia de cubo, dice usted, la raíz del primero. El primero al cuadrado. Primero por segundo más cuadrado del segundo. Sería 1. 1, no 2. 1. Estaba viendo otra cosa ya. Estos son los factores. Sin aplicar el teorema. Y me doy cuenta que en la lista de factores sí aparece el x menos 1. Entonces mi respuesta sería así, fíjese que es factor. Esto sería por factorización, que es larguísimo. Factorización. Ahora, si este no fuera lineal, ¿para dónde agarro? Tengo que factorizarlo con todos los pasos. Pero usando el teorema es más fácil porque se puede. Venga, ¿cómo se haría con el teorema? Teorema, factor. Lo primero que debo hacer es verificar que cumpla las condiciones del teorema. ¿Qué dice el teorema? Eso tengo que saberlo. Por eso es la interpretación. En matemática la categoría es clave. Un polinomio f de x, ese es el x cubo menos 1. Tiene un factor lineal. Factor lineal es importantísimo. Allá no dice que es lineal, es la interpretación. Pero yo puedo ver que satisface las condiciones. Hasta ahí van bien. Se puede aplicar porque necesito un polinomio al grado que a usted se le antoje y necesito un polinomio lineal, que es el que supuestamente va a ser factor. Tiene un factor lineal, lo puedo decir así también, un polinomio cualquiera, tiene un factor lineal, sí y solo si este es cierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tratar de aplicar el teorema del residuo. Cumple todas las condiciones. Entonces, si aplica el teorema del residuo, puedo decirlo así, ¿ve? X menos 1 es factor, para que mire las palabras, no lo necesito, factor de x cubo menos 1 solo, con palabras normales, solo si x, perdón, solo si, no, el residuo, solo si el residuo de dividir, no tengo que decir esto, solo para que lo miremos, dividir x cubo menos 1 entre
X menos 1 es 0. Con palabras se pone así. En la práctica uno lo que hace es esto. Voy a calcular el residuo, lo que ando buscando es que sea 0, que es esto que está aquí, ¿ve? Lo único que no trae esto es el nombre, que en vez de llamarle f de x, también pudieron llamarle r de x igual a f de x, f de c, perdón, igual a 0. Aquí usted ya ve el teorema del residuo, que es el que vimos anteriormente, ¿eh? Y ya lo ve más claro. Entonces, ¿qué necesito? Hacer esa división, pero tampoco voy a dividir. ¿Por qué? Porque satisface las condiciones del residuo. Polinomio cualquiera y divisor lineal. Entonces, a este le voy a asignar un nombre que no trae para que mire el valor numérico. Suponga que le llamo P de X. Entonces, el residuo se escribiría así, pues. R de X debería ser P evaluado. Calcula el 0 de aquí, igual, ¿eh? X menos una serie y despeje para X. X vale 1, ¿no? Entonces lo pongo igual a P de 1. ¿Y cuánto es P de 1? Miremoslo. Si este es P, pues. ¿Estamos? Sería 1 al cubo menos 1. ¿Y cuánto es 1 al cubo? Es 1. Menos 1. 0. ¿Estamos? ¿Qué he probado? Que sí es factor. Y nunca tuve que ir a factorizar. ¿Estamos? Entonces, con el teorema también puedo probarlo. Además, solo me pedían que verificara si era factor o no. No me dicen divida ni nada. En este que les puse aquí también está claro, ¿no? Voy a ponerle nombre a este para que se vayan acostumbrando. Imagina que este llama Q de X. La pregunta es, ¿Q de X tiene a X más 1 como factor? Voy a probarlo. ¿Cumple las condiciones del teorema? Sí. Polinomio, cualquiera. Y el posible factor es lineal, que es esto. Entonces voy a calcular el residuo. R de X va a ser Q de X evaluada ¿dónde? Lo voy a hacer aquí aparte. Como el posible factor es X más 1, calcula el 0. Despeje. X igual a menos 1, ¿no? Le pongo aquí menos 1. A ver qué pasa. Entonces escribo, eso es cierto, y escribo sería menos 1 elevado a la 9 menos 1. ¿Cuánto es menos 1 a la 9? Menos 1. Menos 1. Y el resto menos 1, ¿cuánto me da eso? Menos 2. Menos 2. ¿Y es 0 eso? No. No, eso es diferente de 0. Entonces no se cumple esta parte, ¿no? Al no ser 0, entonces este no puede ser factor. Es factor solo si es el residuo de 0. Entonces la conclusión es que este no es factor. Falso. Color rojo. Esto sería falso. Ahí también. No es factor. No es cierto. Ya terminé. Agarro otro un poquito más grande el grado. Por ejemplo, así. Supóngase que toma el polinomio h de x. Va a ser x elevado a la 2323. 2321, pongamos. 22, pongámosle. Menos, pongámosle 1. Y voy a tomar el otro polinomio que lo voy a llamar k de x, inventado. Y le voy a poner 1 menos x para decir algo. 1 más 1 menos x. Y viene la pregunta. ¿Es k de x factor de h de x? En realidad lo puse al revés, así, ¿verdad? Bien, ¿verdad? ¿Es factor? Una forma, ya les había dicho que era factorizar esto, pero miren el grado de eso. Factorizar esto te va a decir, ¿verdad? O no lo hace, no va a poder. Entonces, verifico. Para determinar si es factor, tengo dos opciones. O por división, que no es conveniente, o por el teorema del factor. ¿Cuáles son las condiciones del teorema? Que algo que se esté estudiando como factor debe ser lineal. Solo si es lineal puedo tomar el teorema. Si el posible factor es lineal, entonces el teorema está listo. Y le pregunto, ¿el posible factor? ¿Dónde estoy? Es el posible factor, que se llama k de x, que es este. ¿Es lineal? Por supuesto que sí. Entonces voy a calcular el residuo. Residuo. Ya sé que lo que voy a hacer es dividir h de x entre ese posible factor. Se llama 1 menos x. Esa es la división. Pero la división no lo ocupo. El residuo es lo que necesito. Entonces va a ser, el polinomio se llama h de x. Evaluar h en el valor de c. Pero ese sale de aquí. 1 menos x igual a 0. ¿Y cuánto da eso?
Puro juego de teoría. X igual a 1. 1. Entonces ponga 1 aquí, pues. Y ahora encuentra el valor numérico. Es esto, miren. 1 a la 2322. Estamos menos 1. ¿Ok? ¿Y cuánto da el primero? ¿Cuánto da este? 1. 1. Y le Uno. resta 1. ¿Cuánto da? Sí es factor. Estamos entonces confirmados. Sí es factor. Miren que dio la respuesta de usted. Sí es factor. De verdad que bonita la teoría. Una teoría bien entendida, es una maravilla. Y le pregunto algo más. ¿Y x más 1 es factor? ¿Del mismo polinomio? ¿Es factor? Otra pregunta, ¿verdad? ¿De h de x? ¿Será factor? Otra vez hago lo mismo. Igual a 0. Despeje para x. Y va por el residuo. Digo yo, si fuera factor, el residuo sería h evaluado en menos 1. ¿Y qué es eso? Menos 1 elevado a la 2322. Menos 1 para abajo. ¿Cuánto sería este? 1. 1. No, es más, con la calculadora no puede, porque el exponente de una calculadora lo más que llega creo que es a menos 99 y hasta 99 el exponente. Tiene que ayudarle con las propiedades. Menos 1. ¿Y cuánto da eso? 0. 0. ¿Es factor? ¿Es factor? Sí. Sí. Sí es factor. Es factor. Y así lo puedo probar con toda confianza. ¿No? Ahí lo tengo. Y no, nunca tuve que factorizar. Solo hay que recordar las teorías. Solo hay que recordar lo que la teoría menciona. Y eso sí que aprenderlo y que no se le olvide nunca para toda la vida. Lo vuelvo a recordar aquí. Otro pasaje más. Un polinomio tiene un factor lineal, ya con palabras más tranquilas. Sí, solo sí. El residuo de la división es 0. Ok. Yo creo que con ustedes no había hablado de ese sí, solo sí. Más que todo con los de 111 que llevan más teoría. Pero ahora lo voy a trabajar con ustedes. Si lleva 111 conmigo, pues ya lo expliqué. Si no, me voy a quedar un ratito aquí. ¿Qué cosa es esto en matemática? Porque va a aparecer en un montón de teoría. No, me estoy comiendo un sí ahí. ¿Cómo se interpreta en matemática todo eso que dice desde sí y solo sí? Empezaría recordando lo siguiente. Se parece a las ecuaciones en un principio. Una ecuación es un separador. No es esto todavía, pero voy a recordarlo. ¿Separador de qué? De dos partes. Algo que llamaba miembro derecho de la ecuación, yo no sé si se acuerdan, y algo que se llama miembro izquierdo. Es un separador. El sí, solo sí también es un separador. Separador de partes teóricas. Esta sería la parte izquierda. Y esta sería la parte derecha. ¿no? Con la diferencia que aquí no es igual. Igual que aquí es un separador. ¿no? F decía a la izquierda y 0 a la derecha. Entonces, el sí, solo sí, en un principio se interpreta como un separador. Ahora, ¿cómo se interpreta matemáticamente? Y tiene un símbolo. En matemática hay un símbolo que va a ser como dos líneas horizontales pegadas con flecha en los dos extremos. Flecha ahí, flecha acá. Se conoce como equivalencia. Esto sería la equivalencia con palabras. Sí y solo sí. Esta sería la equivalencia simbólica. Es esto mismo. En forma simbólica. Porque en matemática acuérdense que los símbolos abundan. ¿Cómo se interpreta? Pues es lo que vengo a hacer ahorita. Para que miremos qué bonito es esto. Si lleva 111 y no va conmigo, le va a servir esto. Este símbolo se puede despedazar en dos partes. Equivalencia o igualdad, o casi igualdad. Es decir, la flecha se puede partir. Una sería lo de la derecha, no tome la izquierda, y la otra que va de regreso. Una de sus interpretaciones clásicas es, se supone verdadero donde no hay flecha. Una interpretación clásica. Este es el valor de verdad. Y se concluye verdad a la derecha. Por ejemplo, si un polinomio tiene un factor lineal, entonces se dice, porque este ya solo se lee entonces. Entonces, obligatoriamente el residuo de la división es 0. Lo puedo ver aquí. Si un polinomio constante tiene un factor, el residuo es 0. Eso está probado aquí. Al revés, para acá, se supone esto verdad de la teoría y se concluye lo que está a la izquierda como verdadero. Voy a poner una serie de conclusión para que no se pierda. Es decir, aquí en la primera parte, tomé como verdad lo que está a la izquierda y la conclusión es lo que está ahí. Verdadero. ¿Qué significa? Si usted tiene una división
de un polinomio entre un polinomio lineal, pero sabe que el residuo es 0, si sabe esto, entonces obligatoriamente ese divisor es un factor. De ahí viene por qué los divisores también se llaman factores. Voy a borrar esto que puse arriba y lo voy a tratar otra vez. Viaje de regreso. Uno lo estudia así, mira, hay un viaje de ida y hay un viaje de venida. Viaje de ida, tome lo que está a la derecha. Si sabe que el residuo de una división es 0, cuando dividió un polinomio entre un polinomio lineal, obligatoriamente ese divisor es un factor. Y ahí viene que factor y divisor es lo mismo. Y ese irá de aquí para allá. Al revés, si sabe esto que está a la izquierda, es decir, si un polinomio se divide entre un factor lineal, ¿estamos? Ya sabe que es factor. Si un polinomio se divide entre un factor lineal, para allá no es para saber si es factor. Para allá es que ya sabe que es factor. Lo que sabría de esa división es que el residuo es 0. Es decir, en general sería, si una expresión se divide entre un factor, el residuo es 0. Esto que les puse aquí. Aquí está la lista de factores, lista, y los residuos son 0. Pues. Eso ya lo sabía, eso dice el teorema, de aquí para allá. Si algo es factor, divide, el residuo será 0 toda la vida. El otro al revés, y con esto concluyo. Si sabe que el residuo de una división es 0, entonces el divisor es un factor. Porque este es el divisor. Y ahí terminó. Este divisor, si yo sé que el 20 entre 2 me da 0, seguro que este es un factor. Pero también el divisor. Que es lo que le decía a usted, esta cosa que está aquí es factor o divisor por el teorema de este último. Y ahí terminaría. Y así les mostré unos ejercicios donde puedo probar si algo es factor sin haber factorizado, sin andar perdido. Terminado. No sé si tienen preguntas. No sé si hay preguntas. Estaría aquí, mire, teorema del residuo, teorema del factor. Luego viene el teorema de raíces racionales. Este ya se pone bueno. Teorema de raíces racionales. Y nos vamos a ir a álgebra y trigonometría de Chokowski. Creo que aquí tengo apuntada la página, fíjense, para no andar bailando aquí con esta teoría. ¿Qué le dice? Es la página. Le nombro las páginas por si voy a ir a leer. Pues esto lo estoy tomando del libro de Chokowski. El teorema del factor está en la página 260. La versión que yo creo que esta es la versión. ¿Qué versión es esta? Vamos a ver. Es la versión 12, la edición 12. Es la edición 12, no agarré la 13, que es la que les mandé a ustedes. El teorema del factor está ahí mismo también, en la 260, 261. Y el teorema de raíces racionales está en la 283. Voy a buscarlo, me vengo para acá y expongo 283. Así lo busco. A ver si está aquí para abajo. Aquí está, miren. Teorema de raíces racionales. El teorema de raíces racionales también lo pueden encontrar en este precálculo, que es horrible la escritura, sin orden, con doble espacio, horrible. Y dice teorema, ¿no? Y no le pone ni nombre. ¿Teorema de qué? Cuando se pone teorema es bueno ponerle qué es lo que describe. No un teorema y usted no sabe qué es. Y mire lo que hace el libro, para que comparen, ¿no? Teorema sobre ceros racionales de un polinomio, y hasta con colores, letra bien organizada, con sangría, como no dan ganas de leer así. Entonces, aunque lo puedo tomar de cualquier texto, me quedo con este. No importa cuál, al final dice lo mismo. Teorema sobre ceros racionales. Lo primero que voy a aclarar, digámoslo en teoría, que en teoría de ecuaciones, cuando se habla de ecuaciones, cuando se habla de ecuación, en general, se habla de solución. Resolver una ecuación, yo creo que ya se acordaron. Pero esa solución es lo mismo que decir raíz. Una raíz es lo mismo que una solución. Son sinónimos. Una solución o raíz es lo mismo que decir ceros. ¿Estamos? Solución, raíz o cero es la misma cosa. ¿Qué dice el teorema? Busquemos el libro. Miren lo que dice el teorema. Teorema sobre ceros racionales. Entonces, si yo le agrego los sinónimos a esto, pude haberle llamado teorema de raíces racionales, que es lo que aparece en algunos libros, algunos textos. O teorema de soluciones racionales. Es decir, que con este teorema usted va a poder encontrar soluciones de una ecuación polinómica. Eso es lo que está diciendo. Y le ofrecen un método bastante directo. Pero esto va a ser más adelante.
Entonces, teorema sobre ceros o raíces racionales, que es la forma como creo que lo nombran aquí, mire, teorema del factor, teorema de raíces racionales. Aquí no dice cero, ¿no? Y es peligroso que usted lo vaya a buscar en un libro y porque dice ya cero, no sabe que son raíces. Entonces, cero, raíces o soluciones es lo mismo y entonces estamos en el mismo, estamos bien. ¿Qué dice el teorema para interpretarlo? Porque hay que interpretarlo. Si el polinomio, y le dan la forma canónica de un polinomio completo, a sub n, x elevado a la n, más a sub n menos 1, sub, voy a aclarar esto, y lo voy a hacer aquí mismo, no importa que lo raye. Me voy a llevar esto a la página de estudio, mejor aquí no, para mandarlo en PDF. Como les mando el PDF, mejor lo llevo para allá para que les llegue toda esta teoría. Este es lo correcto, no trabajar en la misma hoja del material. Aquí les va a llegar el PDF. Lo primero es que voy a recordar qué pasa cuando se habla de potencia. Cuando se habla de potencia, se sabe que hay dos partes. Algo que se conoce como base, ¿se acuerdan de eso? Y algo que se conoce como exponente. Son las dos partes de una potencia. Exponente. Y cuando usted menciona eso, una forma de decirlo es A elevado a la. O A a la. Ese a la significa que va arriba. Parece religiones árabes, ¿verdad? Alá. A la N. Pero también puede haber expresiones que el identificador no va arriba, sino que va abajo. Mientras este se llama índice, este se conoce como subíndice. Está abajo. Por ejemplo, puedo poner 3 y le pongo uno chiquito. Si pongo 3 a la 4, este es un exponente, ¿no? Este es un índice o un exponente. Se llama exponente también. Y este es su índice, como que ponga x sub 1 y la lectura es otra. Y lo pongo x sub 2, que es diferente a decir x elevado a la 2. Vea la posición de eso. X sub 2, x a la 2. Pues aquí en estas definiciones se usan subíndice a sub n por x elevado a la n. Luego dicen que qué cosas son esos a. A sub n menos 1. Voy disminuyendo. Este era el coeficiente. Son coeficientes porque la variable es x. Ojo que la variable es x. Todo lo que no se llame x se llama constante. A sub n no es x, entonces este es un número real. Estos son coeficientes. Por si acaso. A sub n menos 1 es el que sigue. Le quita, si n vale 9, sería a sub 9. Le quita 1, a sub 8. Es decir, que es el que sigue. Por x elevado a ese mismo número. A la n menos 1. Más, sigue ese orden, pone puntos suspensivos, 3. Sigue ese orden, a sub n menos 1, a sub n menos 2, menos 3, menos 4. Yo he ponido todo eso, ¿verdad? A sub n menos 4 por x a la n menos 4, a sub n menos 5, etc. Hasta llegar a sub 1, x a la 1, que quién entiende que es 1, más a sub 0. ¿Qué estoy viendo? Un polinomio que tiene grado n, porque es el exponente más grande, este grado n, este es n menos 1, es más chiquito, n menos 2, n menos 3, n menos 4, hasta que llega a grado 0. ¿Por qué? Porque este no tiene variable. Por eso se dice que es un polinomio de grado n. Primero, borro eso. Se trata de un polinomio de grado n. Aquí deben decirlo. Leamos el teorema mejor. Entonces, claramente los a son coeficientes. Coeficiente y coeficiente. Por supuesto, la variable es x. Dice, tiene coeficientes enteros. Es decir, que esos a, su i, son números enteros. ¿Por qué puse i? En el entendido que iba desde 0, 1, 2, hasta llegar a n. Digo que empieza con n, ¿eh? Y aquí está 0. Es decir, todos estos coeficientes son enteros. Se lo están diciendo aquí, mire. Tiene coeficientes enteros. Y uno le menciona que los coeficientes son los a sub n. Lo estoy recordando yo. Luego dice, si la fracción, esta es una fracción. Si la fracción entero y si c sobre d es un cero racional, es una solución, es una raíz, ¿estamos? O un cero racional, es lo mismo, de ese polinomio, ellos le llaman f. ¿Estamos? Tal que, más condiciones, porque el teorema se pone, bueno, tal que c y d no tiene factores comunes, o no tiene factores primos comunes. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que tiene la expresión c sobre d.
Y si no hay factores primos comunes, no hay nada que tachar. Entonces lo que están diciendo con eso es que esto debe estar simplificado. Simplificado. Si una fracción tiene factores comunes, supóngase que tiene usted, vamos a poner aquí 21, estamos, y aquí le pongo, vamos a ver, 3. Esto tiene factores comunes, puedo verlo así, miren. No está simplificado, este no tiene factorización, pero este sí, es 7 por 3. Tiene factores primos comunes, entonces no está simplificado. Cuando le dicen que esta fracción es tal que no tiene factores primos comunes, significa que está simplificada. Puede haber cambiado el nombre, pero como es un teorema, así lo dan. Para ser más explícito, quito eso. Eso no me sirve, lo voy recordando. Entonces, si esa fracción que no sabe cómo la sacaron, solo le están contando, es una fracción simplificada, pero sí sabe que es un cero, una solución o una raíz, entonces, ¿qué debe ocurrir? Todo lo que dieron anteriormente se conocen como hipótesis del teorema. Son las condiciones necesarias para que el teorema sea válido. Un teorema tendrá dos partes, una hipótesis y una tesis, que es la conclusión. Lo necesario es lo mismo pasaba con el teorema del residuo, que no se los decía ya, pero aquí lo voy comentando. Entonces, las hipótesis, ¿cuáles son? Que es un polinomio con coeficientes enteros, de grado n. Además, existe un número, una fracción ahí, cualquiera que le llaman C sobre D, simplificada, pero esa fracción debe ser una solución, una raíz o un cero de este polinomio. Entonces, si todo lo anterior es cierto, ya le dicen aquí, 1 y 2, ¿de dónde sale C y de dónde sale D? ¿Qué dice? El numerador C, está hablando de este, borrémoslo para que no se mire tan manchado, están hablando de este, donde lo saqué, o de este que está aquí. ¿De dónde sale el número? El numerador C, estamos. Del 0 es un factor del término constante del polinomio de este. Es un factor o divisor, que es lo mismo. El numerador C del 0, está hablando del 0 racional de este, o de la raíz, pues. El numerador C de la solución de la raíz o del 0 de este polinomio es un factor del término independiente. Es claro que ese término independiente deberían decir aquí que no vaya a ser 0. Van a ver ustedes qué pasa cuando es 0. Aquí no lo mencionan, solo dicen eso. Ya sabe de dónde sale C. Y el denominador de esas raíz, que le llaman C sobre D, siempre será un factor del coeficiente principal. ¿Quién es el coeficiente principal en ese polinomio? Aquel coeficiente del término principal, pero el término principal es este porque ya tiene el grado es n, pues. Entonces el término coeficiente principal es a sub n. Y se escribiría así, eso lo pongo yo. Todo eso se reduce a esto. Borro todo esto, que este fue recordatorio. Así, cuando usted tiene C sobre D, en algunos le llaman P sobre Q a la fracción. En otros textos le llaman R sobre S. Aquí le están llamando C sobre D. Lo que me están diciendo es, entonces, C debe ser un divisor o un factor de A sub 0, que es este. Y D debe ser un divisor o un factor del coeficiente principal que se escribe A sub n, que es este. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí es importante recordar que A sub n no es 0. ¿Por qué? No lo dicen explícitamente ahí, pero debe ser así. ¿Por qué? Porque si A sub n es 0, entonces no tiene grado n. Por ejemplo, puedo escribir esto así, mire, 0x cuadrado más 6x más 1 y le pregunto ¿de qué grado es eso? No me van a decir que es 2. Porque el coeficiente principal es 0 y al multiplicar esto se hace 0, en realidad lo que tendríamos es x más 1. ¿Estamos? Entonces, por eso se prohíbe que este sea 0. Es importantísimo. Aquí se supone que ya se conoce teoría de polinomio, por eso no lo dice. Si el polinomio tiene grado n, obligatoriamente a sub n debe ser distinto de 0. Y no solo eso, este a sub 0 debería ser en teoría diferente de 0. ¿Por qué? Si usted toma los divisores de 0, se va a encontrar con un conjunto infinito. Eso no me sirve. 0 se puede ir entre 1, entre más o menos, pues si quiere los positivos, entre 2, entre 3, entre 4, etcétera. Puedo seguir así.
Tendría todos los números entre un medio, es divisible 0, etc. 0 entre 2, ¿cuánto le da? ¿Qué pongo aquí? ¿Así sabe hacer eso? Cuidado, estoy 0. pensando. 0. ¿Y cuánto sobra? 0. 0. Agarre 0 y lo divide entre raíz de 3. ¿Qué pongo aquí? 0. 0 ¿Y siempre. cuánto sobra? 0. 0. 0. El único número que no divide a 0 es este. ¿Ve? Alguien puede decir, pero si yo pongo 0 aquí, 0 por 0, 0 es 0, 0. No, es que esto no está definido. Una división es una fracción. Y esta fracción no existe, 0 sobre 0. En cálculo se conoce como forma indeterminada. No va a cancelar esto y decir que es 1. Se va este 0 con este 0 y me queda 1. Cuidado. Esto no está definido, no existe. La división por 0 no existe. Es la única división que no está definida. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que los divisores de 0 serían todos los reales. Lo pongo así, ¿ven? Quito esto. Los divisores de 0 en el fondo, miren lo que va a ocurrir. Los divisores de 0 son todos los reales, quitándoles el 0 nada más. Así. Son infinitos. Eso no me interesa. Necesitamos divisores que tengan final, que sean lo menos posible. Entonces yo le agregaría también aquí a sub 0 distinto de 0. Como comentario. Si no es distinto de 0, entonces hay que arreglarlo, pero se puede. Entonces con eso termino. Y no solo eso. Ya le dicen eso, pero aquí hay algo más. A este conjunto, porque este se va a obtener un conjunto. Recuerda que los divisores de un número van a ser un montón. Y esto es otro montón. Y luego hay que hacer estas divisiones. ¿Ve? Entonces, al conjunto C de soluciones, C sobre D, se le conoce como conjunto de posibles raíces racionales. Conjunto de posibles raíces racionales, o ceros o soluciones. Racionales nada más. Si no son racionales, no se pueden sacar con este método. Estamos hablando de los números racionales. Esto, conjunto de posibles raíces racionales. Eso es lo primero. Entonces, este teorema lo que debería decir aquí es teorema de posibles raíces racionales. Ahora, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo lo uso? Recuerdo las condiciones. Me voy a salir de aquí. Por ejemplo, supóngase que tiene usted el polinomio, llamarle con nombre de p de x, y le voy a poner aquí 3x cuadrado menos 6x más 1. Empecemos con un pequeñito. Y le pregunto, oígame, calcúleme el conjunto de posibles raíces racionales. Recuerden que la teoría no dice que el polinomio es cuadrático o de grado 1. Voy a dejar así, después lo voy a revisar qué es, cuando interrumpí la clase. Ok, entonces, voy a hacer un trabajito con esto y me dicen que encuentre el conjunto de posibles raíces racionales. ¿Qué sé? Por la teoría, yo lo voy a poner igualado, que para encontrar, creo que era C sobre D. Aquí lo puse al revés. Sigamos el orden que yo tenía. C sobre D. Dice la teoría que para encontrarlo yo necesito divisores. Divisores D, divisores D. Y empiezo con mi primer trabajo. Los divisores del término independiente van arriba. Aquí puedo verlo y no es 0. Me sirve. 1. Los divisores del coeficiente principal, que ese es 3. Y procedo. ¿Cómo se procede? Mire que no voy de un solo, voy con un conjunto. ¿Cuáles son los divisores de la unidad? Se empieza con los divisores positivos nada más. El divisor de la unidad es único, 1. Pero si es positivo, también será negativo por las propiedades. Termino eso.
Voy con los divisores de 3. Empiece con los positivos. Siempre va a estar el 1 y el mismo número. Se le puede agregar otro. Ah, pero si es positivo, también lo será negativo. Otro divisor de 3 es el mismo 3. Positivo, pero también será negativo. El 3, como es número primo, solo tendrá esos dos. Con signo positivo. Ahora simplifique. Divide el de arriba entre cada uno de los de abajo. 1 entre 1. Es claro que me queda 1. Olvídese de los signos. Considere los positivos. 1 entre 1 es 1. Ahora tome los dos signos. Coma. 1 entre 3, eso no es exacto, póngalo. Seguro que es un tercio, pero agréguelo los signos. Y terminó, no hay más. Esto que está aquí se conoce como conjunto de posibles raíces racionales. Ya terminé. Eso sería todo. Ojo con eso. Lo que estamos aprendiendo ahorita es usar el teorema. Agarro otro. Imagínense que tengo el polinomio, si quiere voy a ver el libro. Miremos uno del libro que sea fuertecito, a ver qué hay aquí. Empiezan a hablar, empiezan a dar vuelta, vuelta, vuelta y vuelta. Total que se metieron a calcular ecuaciones. Aquí ejercicio. Por ejemplo, agarremos uno de estos. Imagínese usted que se tiene, voy a buscar uno, este que está aquí, el 20. Y le digo, bueno, encuéntreme el conjunto de posibles raíces racionales. 20. A ver cuáles son. Y luego le voy a mostrar para qué sirve esto. Bueno, dice usted, conjunto de posibles raíces racionales. ¿Qué es lo que necesito por el teorema? Que sea un polinomio, pero que los coeficientes sean enteros. Entero, eso es entero, eso es entero, eso es entero, eso es entero. Son las hipótesis del teorema. Ahora, como me piden el conjunto de posibles raíces racionales, yo voy a escribir C sobre D. Así le llaman el teorema. Aunque puedo poner la letra que a mí se me antoje. X sobre Y, P sobre lo que quiera. Por lo general no se usa la variable de la ecuación. De repente aquí X no, pero cualquier otra sí. Entonces le llamaron C sobre D. Pero sé que por el teorema se calculan como los divisores D sobre los divisores D. Término independiente, ese es menos 6. Y término principal, ese es 3. Póngalo. Y va por los divisores. Voy a empezar por el positivo, que es el más conocido. Como es número primo, los divisores serán 1 y 3, pero póngale los dos signos. Los divisores de menos 6, esto no está tan conocido. Propiedades. Una propiedad de esos divisores es que los divisores de un número negativo y positivo son exactamente los mismos. Entonces, olvídese del signo y imagínese que es ahí positivo. Un divisor va a ser el 1 con los signos, va a ser el 2 con los signos, va a ser el 3 para 6 positivo. Olvida el signo mentalmente. Y el 6. Esos serían los divisores de el 6. Ahora realice la división. Si quiere voy a empezar. Divida todos los de arriba, que es más fácil, entre el primero de abajo. Este entre 1, este entre 1, este entre 1, entre 1. Quedan los de arriba. Es decir que los de arriba siempre van a estar. Sí o sí. Los del numerador siempre van a estar porque el de abajo siempre va a tener al 1 como divisor. Eso no cambiará nunca. Listo. Divida todos los de arriba entre el siguiente número, entre 3. 1 entre 3, coma, sería más o menos un tercio. Y así voy. 2 sería 2 entre 3, 2 tercios, con los dos signos. 3 tercios, que es 1, ya está, no se permiten repeticiones. Y 6 entre 3, que es 2, que ya está. Es decir, que aquí termina la lista de posibles raíces racionales. Atención con esto. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Y qué es lo que está haciendo ese teorema en realidad? Porque bonito, o sea, aplicarlo se puede aplicar, pero ¿cuál es la interpretación de lo que está haciendo? Miren, cuando se trata de una ecuación polinómica, recordemos que por definición la variable es un número real. Las variables son reales. Álgebra real. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a encontrar raíces de esa ecuación, originalmente las posibilidades son todos los reales, que son un montón. Raíces racionales, por ejemplo, para esto. ¿Qué es lo que estoy viendo con el teorema? Racionales. Aquí. Entonces, por definición de las variables, entonces sabría que las posibles raíces racionales son todos estos reales, ¿no? En general, en un principio. Pero el teorema me dice, no tiene que trabajar con todos los reales usted. Al final, la posibilidad solo se queda aquí. Si tiene raíces racionales, búsquela en esta lista y no busque un montón de números allá. ¿Qué quiere decir? Que al final yo tendría que buscar nada más las posibilidades serían 2 números de aquí, 4,
6 por los signos, 8, 10, 12 números. Hay 12 números posibles. 12 valores posibles. Entonces, ¿qué es lo que hizo el teorema o qué es lo que hace el teorema? Es parte de una posibilidad de solución de todos los reales que son infinitos. Y totalmente infinitos. Ya los conoce usted. Y con el teorema le permite reducir esa cantidad monstruosa de números y esta vez solo trabajaría con 12, creo que era. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 12. Con 12 posibles cantidades. Si esta ecuación tiene raíces racionales, están aquí. No la busquen en otro lado. Ningún otro tiene posibilidades. Lo que pasa que de aquí podrían ser soluciones todos o podría ser solución solo unos cuantos o ninguno. Nadie le dice que la solución está aquí. Solo le dice que se llama posibles raíces racionales. De ahí donde viene el nombre. Podría ser que una de estas o dos de ellos de aquí sí son soluciones. ¿Qué significa solución? Que cuando agarra un número de esto y lo sustituye usted aquí, le da la igualdad, pues la verdad. Se va a quedar 0 a la izquierda, 0 a la derecha, que es una verdad, que es lo que se llama solución. Entonces, eso es lo que hace el teorema de raíces racionales, reducir las posibilidades de todos los reales a un conjunto pequeñito de posibles soluciones. Y es fácil. Bonito el ejercicio. Ok, voy a hacer otro más. ¿Y qué pasa? Yo le decía a usted, no lo dice el teorema, vamos a ver, ya terminó la hora, lo termino con esto. ¿Qué pasa cuando este no es 0? O cuando este es 0, perdón. Son variaciones, porque el teorema exige que el término independiente no sea 0, porque si no, estos van a quedar factores infinitos, pues al final vaya a quedar con una lista infinita. Por eso no es necesario que este no sea 0, que este no sea 0. Si no, el infinito va a ser lo mismo. Pues. ¿Se acuerdan que cuando era 0 los divisores de 0, yo les decía a ustedes, ahí los que vimos, eran los reales quitando el 0 nada más? De nada, solo un número es la diferencia con esto. No tiene ningún efecto. Por lo tanto, se necesita obligatoriamente que este sea distinto de 0 para que el teorema funcione de maravilla. ¿Y qué pasa cuando no es 0? Supóngase que tengo esa misma ecuación, pero el último término no está. Como ejemplo adicional, para recordar qué hace, que también ya lo explico, ¿verdad? Pero x cuarta menos 6x cubo más 24x cuadrado, a ver, luego me ayudan ustedes qué podría ser, más 11x. Imaginen qué es esto. Y pongo 0 ahí. Está claro que el término independiente, así como esta, sería 0. Pero eso contradice el espíritu del teorema de raíces racionales. Entonces, ¿qué cree que debería hacer para poder aplicar el teorema de raíces racionales o no se aplica? Porque ya tampoco, como no exige que sea distinto de 0, es decir, se puede aplicar, no lo exige. La exigencia de que sea distinto de 0 es para que no quede con un conjunto infinito ahí de posibles raíces racionales. Pero el teorema no dice nada, puede ser 0 y usted sigue trabajando. Entonces, para que no sea infinita la solución como antes, esta ecuación, dado que no tiene término independiente, se empieza factorizando. Saque factor común como mínimo la variable para liberar este término de la x, ¿no? Y luego aplica el teorema. Es decir, que aquí, si hubieran números, también saco factor común, sí o sí, mínimamente es la x, con el grado más pequeño, que se escribiría así, miren, a la 4. Eso no lo dice la teoría, que tal vez más abajo en el libro lo menciona. Se lo estoy recordando. 24x más 11. Y aquí sigue siendo 0. Aquí tendría una ecuación factorizada. Por factorización, una solución es 0. Ya sabría que una solución es 0. Y las demás soluciones las encontraría de aquí. Mire. A este sí se le puede aplicar el teorema de raíces racionales. Si yo quiero los C sobre D, ya no es el original. Lo que debería escribir son los divisores del término independiente, que ahora no es 0, sino que es 11. Vea usted. Y los divisores del término coeficiente principal, que es 3. Los dos son números primos y se escribiría así, pues, más menos 1, más menos 11. Y abajo, más menos 1, ya termino, más menos 3. Y el conjunto de posibles raíces racionales van a estar los de arriba cuando divida por 1, o entre 1. Seguro que están estos. Y luego divida los de arriba entre 3. Seguro, sin repeticiones, no puede haber repeticiones. 1 tercio y más o menos 11 tercios. ¿Qué estoy viendo? Que esta ecuación, no la original, la que puedo aplicar el teorema es esta ya factorizada. Además, yo sé que la solución ya una es 0.
Esa es raíz. Las demás raíces, si tienen, van a salir de aquí. No más. Y eso es lo que se conoce como teorema de raíces racional. La próxima clase vamos a hablar del método completo de cómo se resuelve una ecuación polinómica de grado mayor que 2. Porque voy a necesitar esto. Voy a necesitar el teorema del residuo también para el método. Y un poquito el teorema del factor. Los tres anteriores se combinan para poder resolver una ecuación polinómica de grado mayor que 2. Que aquí no lo dicen. Cuando usted se viene a la programación, dice teorema, aquí ve, ecuación polinómica de grado mayor que 2. Solo dice eso. Pero para ello hay que combinar casi todos estos, ¿no? Con lo que acabo de mostrarles. Se combinan todos estos con unos pasos y tengo este método, que es el método más largo de todas las ecuaciones polinómicas. Paro por ahí. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Todo claro, Lee. Todo claro, perfecto. Entonces, Todo bien. fíjense, y hay fútbol hoy para los que les gusta. A partir de las 2 de la tarde, fútbol, Liga de Campeones. Diviértanse ahí. Buenas tardes y estudiando siempre. Gracias, Lee. Lee. Feliz tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Vemos, Lee. Feliz tarde. Igual a ustedes ahí, igual a ustedes.